Normalmente ellos se encuentran sometidos a una gran carga física y esta es repetitiva, prácticamente todos los días a una carga muy elevada, ya que son deportistas que entrenan más de 4, 6 hasta 8 horas diarias, en las cuales las principales lesiones se producen a nivel muscular, a nivel de tendones, ligamentos, articulaciones y lesiones un poco más severas, las cuales ya son a nivel óseo. Vamos a iniciar con una breve introducción de lo que son las lesiones a nivel muscular. Eh, Principalmente, estas las dividimos en dos grupos muy grandes. Uno que es una lesión en las cuales son de procedencia traumática y dos en lesiones crónicas, es decir, que duran mucho tiempo o que llevan mucho tiempo causando una lesión, el cual a largo plazo va a llevar a una sobrecarga y a un fallo o una fatiga muscular al que va a llegar a una lesión. En estudios ya realizados a nivel de ortopedia y traumatología, se vio que 1 de cada 4 deportistas presentarán una lesión por año. Estas representan el 10 al 20% de las lesiones en urgencias. Sin embargo, la mayoría de estas lesiones no son tan severas o no implican un tratamiento especializado. Por lo general son tratamientos conservadores en los cuales se puede brindar una atención en casa o un seguimiento en casa. Y menos del 5% requieren un tratamiento quirúrgico. Eh, Vamos a empezar primero con la primera lesión, que es una distensión muscular. Distensión nos referimos a un estiramiento, una elongación del músculo en el cual se estira o rompe la barrera de resistencia que tiene el músculo, el cual influye en las fibras musculares y lesiona las mismas. Generalmente se presentan en músculos que cruzan más de dos articulaciones. Principalmente son los cuádriceps, los músculos gastrocnemios, los músculos aductores de la cadera y abductores de la cadera. Estos, ¿por qué se producen mayor lesión? Porque igual los fatiga más fácilmente y aunque tengan una mayor fuerza el músculo, prácticamente tienen que ejercer una doble función o una doble movilidad de dos articulaciones para cumplir su función. Estas lesiones principalmente se presentan cuando hay una fatiga muscular. ¿Por qué sucede esto? El músculo normalmente tiene una irrigación o un riego sanguíneo bastante elevado, muy abundante. Pero ¿qué pasa con pacientes de alto rendimiento? Ellos están sometidos a una carga bastante elevada. Esto hace que el músculo cumpla funciones que no están previstas. Entonces, el oxígeno que llega hasta el músculo no es suficiente. Cuando pasa esto, el músculo pasa a cumplir una función de producir su propia energía. Cuando el músculo hace esto, tiene que cumplir dos funciones. Una, la que es ejercer su función muscular, y la otra, formar su propia energía. Al ejercer esta función, el músculo comienza a perder su función de elasticidad o de relajación. Es lo que llevamos a un punto más alto, lo que sería un calambre. El músculo pierde su elasticidad. Es aquí cuando el músculo, al entrar en una fase de nutrición metabólica anaerobia, porque no le llega oxígeno, cuando pierde su elasticidad y cuando el músculo tiende a presentar lesiones, en este caso rupturas de fibras, fascículos o incluso completas de músculo. Por eso es muy importante el calentamiento previo, porque esto ayuda a vasodilatar los vasos sanguíneos para que llegue un mayor riego sanguíneo y evitar que el músculo se fatigue de forma temprana. Y también en actividades de alta energía a los que están sometidos los deportistas, al post-actividad hacer un ejercicio de elasticidad para evitar que los músculos se mantengan contracturados y continuar con una actividad sin riesgo de una lesión aguda. Según el grado o el tipo de lesión, estas las podemos clasificar en tres tipos o en tres grados. Uno, que es un esguince muscular, en el cual el paciente va a presentar dolor por la fatiga. Este es un dolor sin equimosis. Equimosis es la presencia de moretones a nivel de la piel, porque la lesión prácticamente se va a presentar dentro del músculo. Se van a lesionar pequeñas fibras sin lesionar los fascículos que cubren el músculo, por lo cual es un tratamiento conservador, es un paciente con una lesión aguda en la cual se puede tratar de forma
conservadora. En el grado 2 ya observamos que la ruptura de las fibras es mucho más elevado. En la gráfica de medio observamos que ya se observa una lesión tanto muscular como la cobertura del músculo. Esto conlleva a que se produzca un sangrado dentro del músculo y este pueda salir hacia la piel, lo cual nos llevaría a un moretón a nivel de la pierna. Esto es muy importante porque, por lo general, muchos pacientes nos llegan a urgencias por este tipo de lesiones, porque presentan ya amoratamiento a nivel de la piel. Y en el caso más severo, que sería una ruptura completa muscular, en esta prácticamente la ruptura del músculo es completa, lo que hace que el músculo pierda su función. Como existe una lesión completa de los fascículos que cubren al músculo, todo el sangrado, toda esa lesión tiende a fluir hasta el tejido subcutáneo, provocando imágenes un poco más sugestivas, como podemos observar al lado derecho, que es ya un amoratamiento de toda la región posterior de la pierna. Aquí el dato clínico más importante es que al existir una lesión completa del músculo, este pierde su función. En este ejemplo tenemos una región posterior de la pierna, el cual el paciente prácticamente no podrá realizar lo que es la flexión de la rodilla, o en otro tipo de lesiones prácticamente el músculo lesionado va a perder completamente su función. Estos casos por lo general son ya de tratamiento de procedimientos quirúrgicos. Eh, Otras lesiones que son menos severas pueden ser las o ya estudiadas, son las del dolorimiento muscular de inicio retrasado o dolor en agujeta. Estos dolores se presentan principalmente entre las primeras 24 a 48 horas posteriores a una actividad intensa no acostumbrada. Ejemplo, deportistas a los cuales se les da una vez a la semana o una vez cada 15 días un ejercicio de alta intensidad, de intensidad prolongada, en la cual no están acostumbrados, presentan un dolor severo a nivel muscular. Este dolor principalmente es autolimitado, dura máximo una semana, y esto se produce porque existe un edema a nivel muscular. No existe una lesión estructural, es decir, no hay ruptura de fibras, no hay ruptura de fascículos que cubren a las fibras, pero sí existe un edema muscular. Esto lleva a que el paciente sienta tumefacción en la pierna o lo sienta edematizado, hinchado, o ellos lo dicen como contracturado. Y la recuperación por lo general es espontánea. En estos pacientes, el tratamiento simplemente es el mismo ejercicio, pero de forma progresiva. Si hacemos ejercicios selectivos de forma y de carga y de tiempo progresivos, prácticamente disminuirá la sintomatología. Y solo en casos que sean muy severos, en los cuales el paciente no tolere realizar cualquier tipo de ejercicio, se puede incluir lo que son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroides. Una vez hablado el tipo de lesiones que vemos muscular, vamos a pasar a lo que son lesiones a nivel de tendones y ligamentos. Esta parte es muy importante, ya que una lesión a nivel ligamentario y de tendones suelen ser muy drásticos o muy complejos a nivel deportivo, porque este tipo de lesiones tardan mucho para que el paciente tenga una recuperación completa para volver a reincorporarse a su entrenamiento previo y a volver a tener un nivel físico previo a la lesión. Aquí espero que tomen un poquito más de énfasis en lo que es el tiempo de consolidación de un tendón y un músculo, porque esto es muy importante para la recuperación, para el tratamiento quirúrgico y para saber cuánto tiempo tiene que pasar para que un deportista de alto rendimiento pueda reincorporarse no a su nivel anterior, simplemente para reincorporarse a un tratamiento o un entrenamiento al que estaba previamente acostumbrado, es bastante drástico. Vamos a hablar primeramente sobre los tendones. Estos tendones principalmente son tejido conectivo que tiene la función de insertar un músculo hacia un hueso. Su función principal es transmitir la función o la fuerza que ejerce el músculo para movilizar una articulación. Aquí es importante ver por qué las lesiones tendinosas son un poquito más severas que las lesiones musculares.
Si observamos en el gráfico de la derecha, tenemos un tendón de Aquiles, el cual inserta los músculos gastrocnemios a nivel de la parte posterior del calcáneo. Su función es realizar la flexión plantar del tobillo. Normalmente la lesión se ejerce en la parte media del tendón, porque es la parte menos vascularizada, la parte que menos riego sanguíneo tiene y la parte que más tarda en recuperarse. Generalmente estas lesiones pueden ser causadas por estrés, es decir, movimientos a repetición. Aunque el paciente esté acostumbrado a este tipo de movimientos, un movimiento forzado o con aumento de su fuerza en estos tendones tienden a producir una lesión. Segundo, ligamentos. Prácticamente la anatomía de los ligamentos de los tendones son un poco parecidas. Sin embargo, la función de los ligamentos es un poco más específica. Estos los que hacen es unir dos huesos en una articulación para mantener su estabilidad. Ellos permiten lo que es la movilidad normal. Ejemplo, en el gráfico de la derecha tenemos una rodilla, el cual permite la flexión y la extensión de la rodilla. Lo que sí, su función más específica es evitar movimientos anormales, es decir, una rotación de la rodilla o una abducción, una aducción de la rodilla, que son movimientos los cuales no son tolerados por la rodilla y es aquí cuando se producen las lesiones, porque se ejercen fuerzas a las que no está preparada una estructura o una articulación. Fisiopatología es prácticamente cómo se produce la lesión. Como ya hemos visto, puse los ejemplos más significativos en tanto a tendones como ligamentos. En el caso de los tendones, el mecanismo de lesión es cómo se produce la lesión. En ortopedia y en la parte quirúrgica, todo paciente para tener una lesión tiene que pasar por un mecanismo que lo causa. Por eso es muy importante cuándo se produce la lesión y eso guardarlo o prácticamente indicarlo en el caso de que amerite un tratamiento quirúrgico. En este caso, el tendón de Aquiles, para que se produzca una lesión, debe producirse un mecanismo de flexión dorsal del tobillo en el cual rompa la fuerza del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles soporta una fuerza de 2.500 newtons. Esto multiplicado por, bueno, pasado a kilos, prácticamente es dividido por 9.8 kilos, que sería aproximadamente 300 kilos de peso en esta estructura. Visto de cierto modo, es un peso bastante alto. En otras lesiones prácticamente tendinosas, ligamentarias, pasa exactamente lo mismo. En estas estructuras prácticamente vemos lo que es la rodilla. Los que mantienen la estabilidad de las rodillas son los ligamentos colaterales laterales, los ligamentos colaterales mediales y los dos ligamentos cruzados anteriores. ¿Cuándo se produce una lesión? Cuando se ejerce una fuerza a la que no está preparada la rodilla. En este caso o en este ejemplo, podemos ver un varo forzado de la rodilla, que es una fuerza de parte medial hacia lateral de la rodilla, el cual rompe la resistencia del ligamento colateral lateral, el cual produciría una lesión. Eh, bueno, para entender un poco mejor, podemos observar, puse un ejemplo de un deportista, un microtenista, en el cual se observa que el paciente cuando en sus movimientos realiza una extensión y una flexión de la rodilla con un gran estrés o con una gran fuerza de la pierna. En este caso, eh, prácticamente tenemos un riesgo muy alto en microtenistas de producir este tipo de lesiones, si es que no están preparados para las mismas. Cuando existe una lesión, generalmente se rompen pequeñas fibras, como he visto previamente, envolturas y también la pérdida de la función. Eh, en este caso vamos a hablar principalmente de cómo se recupera o cuánto tarda un ligamento o un tendón en recuperarse. Para que un tendón o un ligamento se recupere tiene que pasar por 3 fases. Espero que tengan un poquito de énfasis en esta parte porque aquí indica por qué una lesión tendinosa o ligamentaria demora tanto para que un paciente recupere su entrenamiento o su nivel deportivo. La primera fase, cuando existe una lesión,
es la fase inflamatoria, en la cual el paciente presenta un dolor, un aumento de volumen que se presenta desde que existe la lesión y puede durar hasta 72 horas en la fase de inflamación, y el dolor puede terminar, o la fase puede terminar hasta 8 a 10 días. En esta, como se rompen fibras, existe un sangrado dentro del músculo, el cual forma un coágulo. Este coágulo es muy importante porque este coágulo evita que siga sangrando el músculo y desencadena toda la cascada de inflamación, que son la parte intrínseca, todas las células, todas las plaquetas, todos los factores de necrosis tumoral que van a hacer que ese músculo comience su reparación. Como ya existe un edema o un sangrado, se va a producir un aumento de volumen, y este aumento de volumen va a aumentar la presión dentro del músculo, que se va a expresar prácticamente como dolor. La fase 2 es la fase de reparación. Esta fase prácticamente es una fase intrínseca, es decir, todos los factores que van a favorecer esta reparación van a estar dados dentro del tendón o del ligamento lesionado. Es muy importante tomar en cuenta que este punto de reparación dura hasta 4 semanas. ¿Qué quiere decir? Que antes de estas 4 semanas, este tendón o este ligamento no pueden soportar las cargas a las que estaba acostumbrado previo a la lesión. Y hasta el tercer mes se van a dar la inclusión de elastina, que es una proteína que le da la capacidad de estirarse un tendón o un ligamento para evitar una ruptura. Por lo tanto, aunque un paciente a la 4ª semana ya pueda recuperarse a sus entrenamientos normales, no puede estar habilitado para una atención de tipo deportivo, ya con una competencia mínimo hasta dentro de 3 meses, que es la recuperación completa del tendón. Posteriormente les comentaré un artículo en el cual se indica que esta es una de las grandes fallas por la cual un paciente lesionado tiene recaídas en sus lesiones. Y tercero, tenemos la fase de remodelación, en la cual ya se formó una cicatriz donde estaba la lesión, pero esta cicatriz no es funcional, no tiene la misma función o la misma capacidad de soportar fuerzas o de estirarse como el tendón o el ligamento que estaba previo a la lesión. Esta parte prácticamente es terapéutica, tiene que ser guiada por un médico de rehabilitación, el cual va a poner ejercicios tanto de esfuerzo como de movilidad de forma progresiva para su total recuperación. Listo. Para el diagnóstico, pues prácticamente el diagnóstico es un poco más especializado. Generalmente nos guiamos en la historia clínica, como hemos visto, el mecanismo de lesión, la exploración, es decir, ver todos los signos y síntomas que presenta el paciente, y signos o maniobras especializadas para verificar cuál es la lesión en cada una de las patologías. Generalmente por medio de escalas nos guiamos prácticamente en radiografías para ver si es que no existe alguna lesión ósea aparte de la lesión ligamentaria. Ultrasonidos, el cual por medio quirúrgico no nos guiamos tanto porque es un poco sesgado su diagnóstico, ya que es mecanodependiente, pero sí lo que nos importa más es la resonancia magnética, ya que en esta podemos observar directamente los tendones, los músculos, y ver dónde se encuentra la lesión. Y en casos más complejos, pues una tomografía axial computarizada, el cual nos indica nada más lesiones a nivel óseo. Posterior a la lesión, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los factores que alteran la reparación. Aquí podemos influir mucho los entrenadores, ya que ellos van a ser los que van a iniciar o retrasar la parte de rehabilitación. Primero, como ya había explicado, el sitio de la lesión. Generalmente la zona más proximal es la más vascularizada, la que tiende a repararse de forma más rápida. La zona más, en este caso, más retardada o más lenta sería la zona intermedia del tendón, ya que tiene menos vascularidad y le llegan menos nutrientes para la reparación. Y lo que es la carga excesiva temprana. Por lo general, cuando existen pacientes que tienen una lesión muy importante, pero tienen una competición a futuro,
esperan o intentan incorporar lo más pronto posible a un paciente a sus actividades de entrenamiento para posteriormente integrarlo a la competencia. Esta fase es muy importante porque en teoría todas las lesiones aquí, si se incorporan nuevamente, tienden a volver a tener una lesión. Incluso las lesiones pueden ser más severas que las primarias. Por eso siempre se tiene que llevar un control por medio de rehabilitación, el cual va a ejercer un esquema de movilidad pasiva versus activa. Eh, bueno, aquí ponemos un esquema de, según la gravedad o el tipo de lesión, cuáles son los grados. El grado 1, que sería un dolorimiento muscular en el cual no existe ruptura de fibras, simplemente hay un dolor por un edema, pero este es autolimitado, es decir, se recupera completamente solo. El grado 1, en el cual ya existen pequeñas lesiones, no presenta sintomatología clínica, simplemente presenta dolor. Estos pacientes por lo general también se tratan de forma conservadora, simplemente disminuir la carga por una semana, un poco de hielo, analgésicos y estos pacientes se van a recuperar. Del grado 2 al grado 3 sí hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? El grado 2 son los pacientes que ya van a presentar equimosis o moretones alrededor de la lesión. Estos pacientes ya tienen que ser valorados por un médico especialista. Puede ser un médico de urgencias o, en el caso más especializado, un ortopedista o un artroscopista. En estas lesiones es muy importante porque en pacientes prácticamente no deportistas los dejamos conservadores, pero en pacientes deportistas que tienen que reincorporarse lo más pronto posible a su tratamiento o a su entrenamiento, tenemos que hacer estudios complementarios, maniobras especiales para ver qué tanto o cuál es el grado de la lesión, porque en ellos el 50% ameritan un tratamiento quirúrgico para incorporarse más rápido a sus funciones. Y un grado 3, pues prácticamente ya es completamente una lesión de tratamiento quirúrgico. Bueno, como estadísticas, el tratamiento, prácticamente como les he explicado, la mayoría son conservadores. Uno de los ejemplos, el tratamiento debe ser individualizado. No se puede comparar un paciente deportista con un paciente que no ejerce o no cumple las funciones de un deportista. El tratamiento inicial puede ser, en casos muy dolorosos, una inmovilización por 1 o 2 semanas, no más, siempre tiene que ser lo más corto posible y enfocarnos en una movilización precoz, siempre y cuando esta movilización no sea igual a la cual el paciente estaba realizando previo a la cirugía. Crioterapia. Esto es muy importante. Todas las lesiones agudas siempre tienen que tratarse con hielo. ¿Por qué? Al disminuir 10 grados centígrados la temperatura dentro de una lesión hace que los vasos sanguíneos se cierren, disminuyan su calibre. Esto evita que el sangrado continúe y evita que aumente el edema, evita que aumente el dolor y así la recuperación sea más pronta. AINES, que son analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, y esta sí creo que es una de las partes que más interesan porque he visto que muchas lesiones, o cuando era deportista, veía que cuando alguien presentaba una lesión, todos querían dar un masaje o le explicaban al paciente que haga un estiramiento para disminuir el dolor. Esto está completamente contraindicado. ¿Por qué? Si estamos hablando que al existir una lesión, existe un sangrado y se forma el coágulo, el cual evita el sangrado para que se recupere el músculo. Si damos un masaje, lo que estamos haciendo simplemente es desprender ese coágulo para que siga sangrando el músculo, para que sigan sangrando esos pequeños vasos que están rotos. Y eso va a aumentar el edema, aumentar el dolor, va a aumentar la presión dentro del músculo, incluso puede llevar a una necrosis. Por eso está completamente contraindicado. Y el estiramiento, que también está prácticamente contraindicado, lo preferible es la inmovilización antes que el estiramiento, porque si tenemos una lesión del 50%, como ejemplo, el 50% de un tendón, y lo forzamos a un estiramiento, podemos llegar a romper al 100% el ligamento, lo cual ya empeoraría el tratamiento. Listo. En las recidivas, en estadísticas reportadas en futbolistas en una competencia de una temporada se vio que el 3% presentaron lesiones a nivel muscular, tendinoso, ligamentario.
De ellos, el 30% presentó recaídas a lesiones previas, pero de ellos es muy importante tomar en cuenta que el 40% de ellos presentó una lesión aún más grave que la lesión primaria. Y esto se vio que fue principalmente por una rehabilitación inadecuada o por un retorno precoz al rendimiento al que estaba previamente acostumbrado. Por eso es muy importante guiarnos de un especialista que nos indique cuánto es bueno, cuál fue el tipo de permanecer tanto en reposo, en recuperación y cuánto tiempo tiene para volver a su actividad normal. Bueno, ahora sí vamos a hablar directamente de lesiones ya específicas guiadas a nivel de tenis. Normalmente las lesiones más, bueno, según lo que me comentaron, voy a hablar de lesiones a nivel del hombro, rodilla y tobillo. A nivel del hombro, que vamos a iniciar ahorita, tomamos en cuenta que las patologías del hombro son la segunda causa de lesión más recurrente o más citada a nivel, en Estados Unidos. Afecta al 8% de población adulta y principalmente afecta al manguito rotador. Ya explicaré cuál es el manguito rotador. Eh, no, el manguito rotador, si observamos en el gráfico de la izquierda, es a nivel del hombro, son todos los músculos que rodean la parte externa de la cabeza humeral. Estos músculos principalmente son el supraespinoso, que ayudan a elevar el brazo en los primeros 30, 60 grados, el infraespinoso, que es un rotador interno, el redondo, ¿no? Y un, Estimados participantes, tuvimos un pequeño problema con el ponente, me parece algo del internet. Vamos a darle unos 2 minutos para que se vuelva a conectar y nos siga en el tema de la ponencia de hoy. Gracias por su comprensión. son Listo, listo, lesiones a doctor. nivel en los cuales el paciente ejerce un movimiento brazo de la cabeza. Como vemos en los gráficos izquierdo y medio, los movimientos se incluye en el rango de pacientes de alto riesgo de presentar lesiones a nivel del hombro. Y la segunda causa, en este caso, serían traumatismos, el cual vemos en la gráfica de la parte derecha. Listo. Para el diagnóstico, como ya hemos visto previamente, pues, prácticamente es meramente clínico.
tener un mecanismo de lesión, en este caso sería el deporte, y maniobras especiales, las cuales ya son un poquito más guiadas a la parte quirúrgica. Y en estudios complementarios podemos tomar radiografías, nada más para verificar que no exista un daño a nivel óseo, ultrasonidos en el cual nos indican inflamación o lesiones de nivel muscular y resonancia magnética, que es el gol estándar, el estudio complementario que nos indica de qué tamaño es y computarizadas que si nos interesan en luxación posterior a un traumatismo. En los cuales, al igual que todos los elementos, normalmente como segundo vemos lesiones parciales en las cuales la lesión influye más del 50% de la estructura tendinosa. En estos pacientes, generalmente pacientes adultos mayores, no presentamos tratamiento quirúrgico. Sin embargo, su reincorporación lo más pronto posible a sus actividades deben ser tratadas de forma quirúrgica. Y lesiones completas que prácticamente pierden su función y tienen que ser 100% quirúrgicas. En el cual sobre lesiones deportivas, cuáles son las formas o qué podemos hacer para evitar lesiones a nivel del hombro y qué medidas tomar previos a la reincorporación de un paciente con una lesión de hombro para volver a sus actividades. Ellos generan bastantes. Uno, que es el arco de movilidad, y dos, la fuerza. A nivel de fuerza, separaron dos grupos de pacientes. Un grupo que fueron los pacientes que prácticamente tenían un hombro sano, en el cual valoraron la rotación interna y la rotación externa. Generalmente la rotación interna es tres músculos, el 66% de la rotación interna es un porcentaje de superioridad tolerable para un hombro sano. Pero vieron que pacientes que presentaban mayor tipo de lesiones eran pacientes que presentaban una discrepancia mayor al 75% en lo que es relación rotación interna versus rotación externa. Y en los arcos de movilidad vieron que también los hombros dominantes toleran mejor un 10% de los arcos de movilidad de rotación interna y rotación externa comparados con el contralateral. Sin caso de que el paciente presentara un grado menor a estos, son más propensos a una lesión por una distensión tendinosa, muscular o ligamentaria. Indicaron que previa a la cirugía, generalmente tienen que valorarse lo que son los grados de movilidad. Principalmente vieron que, bueno, posterior a una cirugía o una lesión, como ortopedista, lo principal que vemos o la principal complicación que vemos es la limitación de la movilidad del hombro o de cualquier articulación que se encuentra lesionada. Ellos vieron que mínimo para retornar a una actividad de entrenamiento e incluso una actividad de alto rendimiento, los arcos de movilidad tienen que ser mínimo menos de 15 grados comparado con la contralateral. Y siempre que estos se realicen, tienen que ser prácticamente sin dolor. Si presenta dolor, significa que todavía no existe
una recuperación completa de los tejidos, ligamentos o del tipo de lesión que haya tenido. Ellos nos recomiendan dos tipos de ejercicios para mejorar la movilidad del hombro. Uno, el cual es el estiramiento del cuerpo cruzado, en el cual el paciente se coloca de cúbito supino, realiza una flexión del hombro de 90 grados y una flexión del codo a 90 grados. Y con el brazo con lateral no lesionado, ejercer una fuerza de rotación interna. Esto tiene que durar 3 series de 30 segundos para mejorar la movilidad. Otro ejercicio también fue el de estiramiento del durmiente, en el cual el paciente se coloca en decúbito lateral del lado lesionado, una flexión del hombro a 90 grados y una flexión del codo a 90 grados. Y con el lado contra a realizar un estiramiento del hombro, el cual va a recuperar la movilidad. El segundo punto, que era la parte de fuerza, que ellos vieron que era el más importante, también indican que en pacientes lesionados, tanto como no lesionados, para evitar un hombro de riesgo, se debe mejorar la musculatura de la rotación externa, tanto en el hombro dominante como en el hombro no dominante. Uno de los ejercicios para mejorar la fuerza de la rotación externa es colocando al paciente en decúbito dorsal, con una banda elástica, colocar el extremo distal a nivel de la pierna y el extremo proximal en el brazo y realizar en el gráfico izquierdo observamos el hombro en 90 grados y realizar rotación externa 90 grados para mejorar la musculatura. El segundo ejercicio, cuando ya una vez que se recuperó la movilidad, es realizar el aumento de musculatura y resistencia, que se realiza igual al paciente con decúbito prono, la misma postura del brazo en flexión en abducción de 90 grados, con el codo en flexión de 90 grados y con pesas de grado variable, ejercer varios movimientos de rotación externa. En el caso de que se quiera aumentar la fuerza, los ejercicios van a ser lentos con un peso mayor, y en el caso de que se quiera recuperar lo que es la resistencia, el ejercicio va a ser con pesas de menor grado, pero mayor repetición. Y bueno, este estudio fue basado en deportistas de tenis de campo. Sin embargo, se puede adaptar en el tenis de mesa. En este caso, el tercer paso era el ejercicio del lanzamiento, que era la replicación del servicio en el tenis de campo. En este caso, adaptado al tenis de mesa, sería el ejercicio de sombras, en el cual el paciente haría ejercicios de sombras básicos con una raqueta con bajo peso, es decir, sin los cauchos para disminuir la resistencia, y así hacer un ejercicio a repeticiones variables, verificar que el paciente no tenga dolor y ver qué tanto soporta o una simulación de qué tanto soportaría el deportista una recuperación al deporte. Bueno, en el estudio como resultados prácticamente se vio que a 6 semanas de estos ejercicios, tanto de fuerza como de recuperación de la movilidad, se vio que los pacientes en la escala análoga de dolor disminuyen 2 puntos, lo cual es bastante significativo porque ayudaría a un retorno precoz a la actividad física y también porque mejora un 5 hasta un 10 grados de la movilidad del hombro. También hay que tomar en cuenta que estos ejercicios prácticamente están guiados para que el paciente retorne de la forma más oportuna o más pronta a la actividad física. Sin embargo, estos no previenen lesiones a futuro de nuevas patologías a nivel del hombro. Bueno, el siguiente tema, vamos a hablar sobre lesiones a nivel de la rodilla. Creo que es el que más estaban esperando, ya que varios me han preguntado por qué se producen estas lesiones y por qué en pacientes pediátricos no les dan tratamiento quirúrgico. Aquí les voy a explicar por qué no se diagnosticaron y qué tratamiento es. Vamos a comenzar con la parte de meniscos. Una breve introducción. Los meniscos son principalmente importantes para distribuir las cargas, disminuir la presión a nivel de la rodilla, y distribuir o evitar una osteoporosis a largo plazo. Estas lesiones a nivel del menisco pueden ser de forma individualizadas o de forma asociada, es decir,
se asocian a lesiones múltiples o a más estructuras a nivel de la rodilla. Constituye uno de los procedimientos de servicio de ortopedia, porque bueno, esto también hay que tomar en cuenta porque en Estados Unidos en países más desarrollados, ellos sí tienen un mayor índice de procedimientos quirúrgicos en este tipo de lesiones y en nuestros países tenemos un menos incidencia. Esto vamos a hablar ahorita, por qué y para qué se realizan. Como anatomía, pues, prácticamente, breves rasgos, el menisco medial tiene una forma de C, el menisco lateral tiene una forma un poco más cerrada, una forma de media luna o forma de herradura, los cuales principalmente tienen la función de ejercer una estabilización de la rodilla y una función primaria y secundaria, en el cual el que más función tiene es el menisco medial. En esta gráfica, para que se entienda un poco mejor cuál es la función del menisco, en el gráfico de A podemos observar que el fémur, la parte superior, ejerce una fuerza cada vez que realizamos una bipedestación, una flexión, ejerce fuerza sobre la tibia. El menisco lo que hace es aumenta la superficie de contacto distribuyendo la fuerza a toda la rodilla. Y también evita que el fémur sobre la tibia se desplace hacia anterior y hacia posterior. En la gráfica B observamos un fémur y una tibia sin una presencia de meniscos, en el cual toda la fuerza prácticamente va a recaer en un solo punto de contacto, para que se entienda un poco mejor. Esta parte anatómica prácticamente es la razón por la cual en niños no se realizaba anteriormente tratamientos quirúrgicos de reparación de meniscos, porque a nivel del nacimiento la vascularidad del menisco es prácticamente completa. Todo el menisco está vascularizado. En cuanto más crecemos, en cuanto aumenta la edad, el menisco tiene un menor aporte de riego sanguíneo. Por eso, Arnowski dividió el menisco en personas adultas en 3 zonas. Si observamos el gráfico de la derecha, en la parte inferior, la parte más lateral es la parte que tiene mayor irrigación sanguínea, es la parte que más rápido se recupera, que se llama también zona roja-roja. La parte intermedia, que es la parte roja-blanca, en la cual tiene una vascularidad muy limitada. Y en la parte interna, que es la parte donde sufre mayor lesiones, la que menos se recupera y la que prácticamente en niños no las valorábamos antes, o en pacientes o en deportistas de edades tempranas no las valoramos o no amerita un tratamiento quirúrgico, que era lo que se pensaba. Para que se entienda mejor, aquí observamos en la parte izquierda una resonancia magnética de un corte coronal, en la cual observamos que la parte lateral es la parte mayormente vascularizada, la que sufre una lesión y tiene mayor probabilidad de recuperarse, a una parte medial, en la parte derecha, que es la que en cualquier tipo de lesión va a tener mucho más tiempo para recuperarse o simplemente no se recupera, y son las lesiones o los dolores de rodilla que duran años en pacientes pediátricos, los cuales no se diagnostican, no se tratan, y son los pacientes que a los 20, 30 años terminan con una artroscopía de rodilla ya de salvamento, lo cual es lo que queremos evitar en deportistas jóvenes. Función, como ya hemos visto, distribuye las cargas, absorbe las cargas, y aquí lo que más nos importa de esta diapositiva es esta parte, la parte última, en la cual indica que los meniscos actúan principalmente transmitiendo las fuerzas de un 50 a un 70% cuando el paciente está con su rodilla en extensión. Pero cuando el paciente flexiona la rodilla, ejerce un 85 a un 90% de la transmisión de fuerzas. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Porque como exjugador, como he visto que prácticamente el 100% de la actividad deportiva, el paciente en su posición inicial hasta que acaba el punto, siempre la posición es en flexión. Entonces, toda la carga, toda la distribución del peso corporal que se ejerce a nivel de la rodilla va a estar contenido por los meniscos. Eso quiere decir que en pacientes microtenistas tenemos un alto índice de lesiones a nivel de los meniscos, los cuales o no son diagnosticados, o son subvalorados, o no se han tratado en pacientes que ya tuvieron lesiones.
Como ejemplos, la función, previamente se realizaban meniscectomías totales porque era un procedimiento más sencillo, simplemente retiraba todo el menisco, se le quitaba el dolor y prácticamente se resolvía el cuadro. Sin embargo, a los 5 o 10 años se observó que la superficie de contacto se disminuyó en 50 o un 70% y las cargas ejercidas en un solo punto incrementó en un 100%. Esta gráfica de la derecha observa cómo toda la presión del peso corporal ejerce en un solo punto y esto en pacientes deportistas prácticamente en 2 o 3 años van a presentar un desgaste de la superficie articular, incluso de la parte ósea del hueso, lo cual a largo plazo llevaría a edades tempranas a un reemplazo articular. Bueno, como bases estadísticos, hemos visto que de 60 a 70 pacientes de cada 100.000 presentan lesiones a nivel de los meniscos. Antes se pensaba, en las décadas 80, 90, se pensaba que más se producía en pacientes varones, pero en la actualidad este dato ha cambiado. Antes era un dato de 4-1 hombres versus mujeres, pero ahora el dato es de 2-1, incluso 1-1. ¿Por qué? Porque las mujeres ya se incorporaron a la parte deportiva de forma profesional, porque también las mujeres ya se incluyeron en deportes de alta energía, de alto impacto, como rugby, fútbol americano, fútbol, en todos esos deportes que tienen un mayor índice de riesgo, por lo cual este sesgo prácticamente se perdió. Es prácticamente 1-1, no influye en genéticamente hablando. Igual, en el pico de incidencia, previamente se hablaba entre los 21 a 30 años, pero con nuevos estudios se valoró que desde los 11 años ya se pueden presentar lesiones meniscales, los cuales ameritan un tratamiento quirúrgico y más en pacientes que inician su deporte en edades tempranas o de alto rendimiento, que son pacientes que presentan dolores crónicos en los cuales no se da un adecuado seguimiento, que a los 4 o 5 años prácticamente terminan disminuyendo su capacidad funcional y terminan prácticamente disminuyendo su competencia. Y solo en casos muy severos, que es el 47% de lesiones en los cuales el grado de lesión es tan grave que se puede asociar a fracturas tibiales o una triada terrible. Prácticamente se ve esto más en deportes de alta energía o de impacto directo con terceras personas, en las cuales se evidencia una lesión del ligamento cruzado, ligamento colateral medial, menisco medial y ligamento cruzado anterior. Listo. Para el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico, como hemos hablado previamente, siempre tiene que haber un mecanismo de lesión, un movimiento, una contusión, un golpe que nos cause esa lesión. En este caso, para el principal mecanismo para un menisco es la flexión acompañada de una rotación. Si observamos en el gráfico de la derecha, este paciente está realizando una flexión de aproximadamente unos 65 a 70 grados acompañado de una rotación externa de la pierna. Este es un mecanismo que prácticamente lo está soportando su musculatura. Se produce una lesión meniscal. Entonces, en pacientes microtenistas, sí realizamos movimientos que nos pueden llevar a estas lesiones. Una vez que se produce una lesión, en este caso se produciría una lesión aislada por una hiperflexión más rotación interna. ¿Cuál es el dato más significativo clínico que nos haría pensar en una lesión? Es la hemartrosis, que es el aumento de volumen dentro de la articulación
el cual ya nos indicaría principalmente una atención o una valoración por un médico especialista. Y segundo caso sería un chasquido, al realizar principalmente la flexión a más de 90 grados a 125 grados. Listo. Examen físico. ¿Cuándo sospechar de una lesión a nivel meniscal? Simplemente, como el menisco actúa a nivel de la movilidad de la rodilla, siempre que existan bloqueos, es decir, principalmente con la rodilla en extensión o un aumento en la articulación, como observamos en el gráfico de la derecha, es indispensable que este tipo de deportistas tengan una valoración por un médico especialista, porque se vio que en pacientes de edades tempranas que tengan este signo o este síntoma, principalmente tienen una lesión dentro de la articulación de la rodilla, ya sea un ligamento cruzado o una lesión a nivel meniscal. Maniobras generales. Estas son prácticamente ya para el ámbito especialista, en el cual vemos 3 maniobras, la de McMurray, que es la más específica, en la cual se realiza una flexión y extensión de la rodilla con una rotación interna o externa de la rodilla. Este principalmente lo que busca es replicar el mecanismo de lesión. Esto en el paciente va a causar dolor y va a ejercer un chasquido que indicaría que existe una lesión a nivel meniscal, que es la más estadísticamente significativa para un diagnóstico de lesión de menisco. Como vimos, el menisco tiene una importancia bastante grande a nivel de la rodilla. Por lo general, todas las lesiones de menisco, lo que se busca es la conservación meniscal, y el tratamiento de elección siempre va a ser una artroscopía. Por parte técnica, como ortopedista, se observa que la parte de reparación quirúrgica siempre tiene que ser realizada por un especialista. En este caso sería por un médico de alta especialidad, un ortopedista especializado en lo que es artroscopía. Lo que se busca es reparar el tendón de desvidamiento, que quiere decir retirar todas las lesiones o desvidamientos a nivel del menisco, suturarlo y prácticamente incorporarlo a su posición normal para que éste dure más tiempo, el mayor tiempo posible. Como rehabilitación, en una meniscectomía, prácticamente lo que ya no se hace, el tratamiento era rápido, era indoloro y el retorno a la actividad era muy rápido. Sin embargo, estos pacientes a los 2-3 años presentaban un desgaste bastante importante, el cual limitaba hasta un 50% de su actividad. Por lo cual, a nivel de una sutura o una reparación meniscal, esta recuperación es un poco más tardía, ya que tenemos que dejar que el cartílago, como ya habíamos visto, es muy poco vascularizado, tarda en recuperarse, el cual entre las primeras 3 a 6 meses, como mínimo, tardaría en recuperación hasta volver a incorporarse a sus entrenamientos previos, y hasta 7 meses hasta incorporarse a la actividad deportiva de competencia. También en unos artículos revisé más o menos cuáles son los criterios para que un deportista con una lesión vuelva o retome sus actividades físicas. Principalmente indicaba que exista una ausencia de tumefacción, es decir, contracturas musculares, que tenga un programa progresivo de reeducación de la marcha, de carrera y trote completo, que la fuerza de la extremidad afectada sea mínimo 85% a la de la extremidad sana, que el paciente no presente dolor en ninguna de las maniobras y en ninguna de las actividades previamente indicadas, que exista una valoración de fuerza de salto con una extremidad que sea mínimo del 85% respecto a la contralateral. Listo. Aquí hablaba por qué me gustó este artículo, que le voy a hablar ahorita, es porque generalmente en pacientes pediátricos o en pacientes adolescentes dudamos, incluso como ortopedistas, no realizamos muchas artroscopías, muchas lesiones, muchas reparaciones artroscópicas en pacientes adolescentes. Sin embargo, en la división de deportistas de medicina del deporte, en el hospital de Houston,
en el Hospital de Boston, en 2012 se realizó un estudio en los cuales principalmente se valoró pacientes deportistas que presentaron hemartrosis, es decir, una lesión que aumentó de volumen en la rodilla. En ellos, indirectamente, se dejó todo de lado simplemente con que tenga una lesión, se realizó una artroscopía, que es ingresar a la articulación y valorar por forma quirúrgica qué lesiones presentaban. En ellos, en pacientes de 7 a 12 años, se vio que el 53% de estos pacientes que presentaron un edema de rodilla tenían una lesión meniscal, al igual que una lesión de ligamento cruzado, las cuales por lo general no se diagnostican, no se tratan y son pacientes que a futuro presentan dolores crónicos y dolores que prácticamente nunca tienen solución hasta que se vuelven años, igual que presentaron un edema de rodilla, el 45% presentó un daño meniscal y un daño del ligamento cruzado anterior de un 73%. Por eso, en pacientes pediátricos que tengan un aumento de volumen, tienen que ser valorados por un especialista. Incluso como especialistas hemos visto que estos datos sí han cambiado en los últimos años, pero sí hay que guiarnos, y más en pacientes o deportistas de alto rendimiento que entrenan más de 2 horas por día. Igual, en este otro estudio, en el The American Journal de Medicina del Deporte, se valoró exactamente lo mismo. Pacientes pediátricos que presentaron aumento de volumen de la rodilla por una intensidad deportiva alta, presentaron lesiones del menisco medial en un 50 hasta un 89%. Son datos bastante altos. Son lesiones que prácticamente no se trataban antes. Por eso, como ustedes que están en contacto directo con deportistas de edades entre 8 a 18 años, es muy importante que tengan esto en cuenta, porque esto va a influir directamente en el futuro deportivo de estos pacientes. Bueno, es parte de reparación. Como cuidados postoperatorios, pues, prácticamente, simplificando, son mínimo de 3 a 4 meses el tiempo que estos pacientes van a permanecer sin actividad física. Pero comparado con la lesión y con la limitación funcional que van a tener estos pacientes al no tratarse quirúrgicamente, es mucho menor, ya que estos pacientes posoperados presentan una recuperación del 80 al 90% en 3 meses y un 100% a los 6 meses. Entonces, riesgo-beneficio, estos pacientes prácticamente a nivel operatorio tienen mejores resultados. Como otro de los temas, pues, lo habíamos visto sobre el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, precisamente lo que va a brindar es la estabilidad de la rodilla en un sentido de anterior a posterior y evita la traslación del fémur hacia la tibia, hacia adelante. Eh, el ligamento cruzado retiene el 87% de la fuerza cuando la rodilla se encuentra en flexión de 30 grados. Es una de las lesiones más frecuentes a nivel deportivo. Solo en Estados Unidos, 250,000 personas sufren lesiones de ligamento cruzado anterior por año. En el instituto en el cual me encuentro, realizamos aproximadamente 125 reparaciones quirúrgicas por año. Este es un dato bajo, pero estadísticamente hablando es un dato alto, ya que todos los pacientes que operamos en el instituto generalmente son pacientes jóvenes de actividad física alta o pacientes deportistas, incluso deportistas del equipo de Pumas, ya que tenemos un convenio con ellos. Generalmente, la lesión del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más severas, más complejas y que más impacto tienen en los deportistas. En los estudios se vio que la lesión total, una lesión completa del ligamento cruzado anterior, se genera principalmente en pacientes deportistas. Cuando un paciente tiene este tipo de lesión, tarda mínimo 6.6 meses en recuperarse a su entrenamiento previo y demora hasta 7.4 meses en retornar a una competición anterior. Esto no quiere decir que el paciente recuperó su actividad física previa, simplemente que está en estado competitivo, pero no que tiene una función al 100%. A los 3 años se vio que el 85% de estos pacientes continuaban activos en sus actividades.
en sus actividades deportivas, pero solo el 65% regresó a su nivel competitivo previo a la lesión. El mecanismo de lesión para el ligamento cruzado anterior principalmente es o una desaceleración brusca más un apoyo plantar. El segundo mecanismo es una hiperextensión con apoyo plantar. El 70% de estas lesiones generalmente son por baja energía, pero que tienen un microtrauma bastante repetitivo. Y el 30% son por deportes de contacto. En la siguiente gráfica prácticamente es para indicar cómo se lesiona el ligamento cruzado anterior, en el cual observamos principalmente una rodilla clínicamente hablando. Esta es la disposición del ligamento cruzado anterior, que va de anterior a posterior, de medial a lateral y de inferior a superior. Y en el gráfico de la derecha, en una resonancia magnética, observamos completamente el ligamento cruzado anterior. En esta gráfica reproducimos cómo se lesiona el ligamento. Cuando se ejerce una fuerza a nivel de la tibia que la lleva hacia adelante y se encuentra con el talón en el piso, o una fuerza que nos guíe el fémur hacia la región posterior, prácticamente estamos ejerciendo toda la fuerza a nivel del ligamento cruzado anterior. En esta resonancia magnética del lado derecho observamos cómo se lesiona prácticamente el ligamento cruzado anterior. Es una lesión crónica, ya que observamos prácticamente tejido fibrótico, tejido conectivo, el cual no es prácticamente funcional. Factores de riesgo, prácticamente la hiperlaxitud ligamentaria, alteraciones hormonales, lo que son prácticamente hormonas a nivel femenino, las progesteronas, que inciden o disminuyen la elasticidad del tendón, la dominancia del cuádriceps, un hemicuerpo dominante, la fatiga y factores ambientales. Aquí en mi cuerpo dominante, pues, prácticamente son factores que podemos disminuir por parte de los entrenadores para igualar o disminuir el desequilibrio muscular, ¿no? Prácticamente, como ya hemos visto, la principal clínica o factor clínico que nos indica una lesión es la incapacidad funcional, una sensación de inestabilidad de la rodilla, un aumento de volumen de la rodilla, que en este caso sería una hemartrosis, y la dificultad para bajar o subir escaleras. El diagnóstico prácticamente va a ser por medio de una resonancia magnética, en la cual en la gráfica de la izquierda observamos el ligamento cruzado anterior completo y en el izquierdo una ausencia del mismo. La sensación de inestabilidad se da exactamente por esto. Si observamos la resonancia magnética de la izquierda, en la parte inferior de la línea roja observamos una distancia entre la tuberosidad tibial y el borde más anterior del fémur. Y en la parte derecha observamos cómo el fémur prácticamente está sobre la tibia. Esto es a causa de que existe se perdió la fuerza de estabilidad del ligamento cruzado anterior, el cual el fémur lo guía hacia atrás, dando una sensación de inestabilidad al paciente. Y el tratamiento prácticamente es quirúrgico, completamente al 100%. En pacientes deportistas preferimos lo que es injertos autólogos de hueso, tendón, hueso, en el cual por medio de túneles óseos recuperamos la función del ligamento cruzado. Y en otros tipos de tratamientos usamos injertos autólogos igual, pero del músculo semitendinoso, el cual tomamos un injerto y lo doblamos en 2 reveses hasta obtener un ancho de 8 milímetros para recuperar hacer los túneles transóseos y recuperar la estabilidad anteroposterior. Listo. Listo. Por cuestiones de tiempo, vamos a saltarnos la parte de lesiones a nivel del tobillo, pero vamos a pasar a la parte de preguntas por parte de los asistentes. Muchas gracias, Gustavo, por el tema muy interesante para conocimiento de nosotros como entrenadores. Vamos a seguir como los días anteriores. Las personas que quieran participar o realizar alguna aportación, me levantan la mano para darles la palabra. Y el chat está abierto también para preguntas de forma general para que el doctor nos ayude con sus respuestas.
Damos como primera aportación, le solicito de favor ser lo más breve posible por cuestiones de tiempo. Pero, Carlos Aguilera tiene la palabra. Byron. Sí, Gustavo. ¿Ahí se escucha? Sí, Carlos, te escuchamos. Ok. Me consulta, antes del entrenamiento es recomendable hacer elongación antes del calentamiento o durante ¿cuándo es recomendable mejor hacer la elongación? ¿Ya ellos tienen algún templo en específico o es solamente online? Vamos a darle 2 minutitos. Me parece que tuvo problemas con la conexión nuevamente el doctor. Ok. ¿Aló? Listo, Gustavo. Te van a hacer algunas aportaciones y algunas preguntas. Carlos, nuevamente, Carlos Aguilera, le puedes hacer la aportación o pregunta al ponente, por favor. Gracias. Ok. Gracias. Sí, mi consulta es, ¿cuándo es recomendable elongar? ¿Antes del calentamiento? ¿Después del entrenamiento? ¿O no es recomendable elongar? Gracias. Listo. Buenas tardes. La elongación principalmente es ejercer una fuerza de elasticidad de tendones. Generalmente se debe realizar posterior al músculo y el tendón para músculos. Segundo, a nivel posterior al ejercicio de alto rendimiento, aquí sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque el músculo, al llegar a su límite de oxigenación, lo que hace es producir su propia energía por medio autólogo, es decir, por mitocondrias. Es una formación de energía a nivel celular. Pero esto hace que el músculo esté cumpliendo dos funciones, la cual es ejercer la fuerza de contracción y formar energía. Esto hace que el músculo se fatigue mucho más rápido, lo que hace que el músculo se mantenga contraído porque no puede relajarse completamente. Si no se relaja completamente el músculo, lo que hace es que al ejercer una fuerza de estiramiento, este tienda a lesionarse porque ya no está acostumbrado al estiramiento que estaba previo al ejercicio. Por eso, al terminar el entrenamiento de alto rendimiento, lo aconsejable es terapia de respiración para mejorar la oxigenación a nivel del músculo y como segundo, una terapia de elongación progresiva, no completa al inicio, sino simplemente disminuir pausadamente la actividad física para que el músculo pueda contraerse y relajarse para que llegue mejor oxígeno, porque prácticamente el músculo es una bomba de sangre. El músculo lo que hace, el momento que se contrae, saca toda esa sangre que tiene dentro del músculo y el momento que se relaja, incorpora la sangre. Entonces, al terminar el entrenamiento de alta intensidad, es preferible disminuirlo progresivamente y posterior a eso, cuando cuando el deportista no sienta una fatiga tan grande, comenzar con la elongación, pero no de forma brusca. Listo, muchas gracias, Gustavo. Tal vez alguien más que quiera tomar la palabra, hacerle alguna pregunta al ponente, si no procederemos a la lectura de preguntas dentro del chat general. Listo, Rolando Fuentes nos pregunta, muchas gracias, doctor Cordero, por su exposición, muy interesante. Quisiera que profundizara en cómo podríamos diferenciar un dolor producido por las molestias ocasionadas debido a la acumulación de ácido láctico y una producido por una posible lesión. Me gustaría también que profundizara en las lesiones del hombro.
Listo. Buenas tardes. Generalmente, una lesión por acumulación de ácido láctico es una lesión por fatiga. ¿Qué quiere decir? El músculo, como hemos visto previamente, cuando ya termina o agota su fuente energética, lo que hace es una respiración anaerobia, es decir, crea su propia energía. Esto hace que forme radicales libres de hidrógeno y los cuales también desencadenan formación de ácido láctico. El ácido láctico lo que hace es que el calcio no entre a la célula, el músculo se mantiene contracturado y esto desencadena en un dolor muscular, en un calambre prácticamente dicho, pero una lesión muscular a nivel del hombro es muy diferente, porque el hombro prácticamente es una articulación muy inestable. El hombro tiene nada más un 20 o un 25% de superficie de contacto, lo que es muy diferente a una rodilla en el cual, aunque tengamos una lesión, la rodilla va a ejercer una movilidad completa sin tanta dificultad. El hombro, en cambio, su estabilidad y su movilidad es el 80% dado por los músculos. Cuando existe una lesión a nivel de los músculos, especialmente el manguito rotador, este dolor se ejerce en cualquier actividad de la vida diaria. Es decir, en el momento que el paciente se coloca la camiseta, el paciente que se lava los dientes, que se lleva el alimento a la boca, va a presentar dolor. Esto sí nos indicaría una lesión a nivel del manguito rotador, porque prácticamente el dolor persiste o se prolonga y se manifiesta en actividades de la vida diaria. En cambio, una contractura o un calambre prácticamente se limita a posterior al ejercicio y estas son autolimitados, es decir, con calor, con analgésicos, en máximo una semana ya se recuperan. Pero una lesión a nivel estructural, a nivel del manguito óseo, del manguito rotador, prácticamente dejan secuelas a más de 15 días. Gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta de Edwin Morales. Saludos, estimado Gustavo. Excelente ponencia. Felicidades. Por favor, ¿podrías darnos tu opinión acerca de un deportista que practica tenis de mesa cuando se lo ha diagnosticado hernias discales? En un caso particular de un deportista que presenta hernias discales en la L4 y L5, se recomienda que el deportista tenga su entrenamiento y si este deportista se somete a una operación, ¿podría volver a practicar el tenis de mesa? Listo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, las hernias discales por lo general son tratamiento conservador. Por lo general no ameritan una cirugía como tal, a menos que se vea una inestabilidad a nivel de las dos vértebras, lo cual es un caso muy apartado en el que prácticamente para proceder a un tratamiento quirúrgico tendríamos que ver una lesión que esté comprometiendo los nervios que influyan tanto en la fuerza como en la sensibilidad de las piernas. A nivel de L4 y L5 principalmente la sintomatología va a estar dada o en región local, prácticamente en la región lumbar, o a nivel de la rodilla para abajo. Va a afectar la sensibilidad y la fuerza a nivel de la extensión de la rodilla, de elevar el tobillo y a flexionar el tobillo. Quirúrgicamente hablando, por lo general no operamos hernias discales. Lo que se realiza es una infiltración como primer grado, como primer tratamiento lo que se realiza es rehabilitación, tratar de mejorar la musculatura de la espalda para mantener una estabilidad de la misma. Ejercicios, la fisioterapia no mejoran, se realiza una infiltración facetaria. ¿Qué quiere decir? Infiltramos el nivel de la región del edema que se formó por la hernia para disminuir la compresión de los nervios que pasan por ahí. Esto mejora la sintomatología, pero no la cura. Sin embargo, el 90% de las hernias discales se recuperan de forma rehabilitatoria y con infiltraciones. Solo el 10% de estas lesiones son quirúrgicas, pero para que un paciente con una hernia sea quirúrgica, quiere decir que la hernia sobrepasó el canal medular, lesionó el canal medular y está comprimiendo los nervios, tanto sensitivos como motores. Es decir, el paciente pierde fuerza, no puede realizar la movilidad del pie, no puede sentir el pie. En estos casos estamos hablando de un caso de una
Sin embargo, previos a estos, te recomendaría primero que tomes los pasos iniciales para evitar la cirugía, porque la cirugía prácticamente es el último paso en este tipo de lesiones. Muchas gracias, Gustavo. Tania Gonzaga nos pregunta, ¿cuándo se da una rotura fibrilar o muscular? ¿Después de cuánto tiempo se produce la equimosis? No. La equimosis, bueno, como hemos visto, la parte inflamatoria son las primeras 48 a 72 horas. Eso quiere decir que en un momento que se da la lesión, cuando se rompe el fascículo que cubre el músculo o el tendón, en este caso, la equimosis se puede presentar hasta 72 horas. Puede presentarse a las 4, 5, 6 horas, pero incluso hasta las 72 horas. Tenemos muchos pacientes que nos han llegado por urgencias que dicen, no, pues tuve un esguince, pensé que iba a pasar, pero al segundo o tercer día llegan urgencias diciendo, no, es que observé que al tercer día tengo un moretón y un edema bastante importante. Ese es el tiempo que pasa hasta que la sangre que se acumuló dentro del músculo salga a la superficie, al tejido celular subcutáneo y se vea clínicamente la equimosis a nivel de la piel. Esta puede durar de 15 a 18 días, dependiendo del grado de la lesión. Gracias, Gustavo. Tenemos 4 preguntas más para ir manejando el tiempo. Cristian Rincón, ¿cómo puedo yo, como entrenador, saber o evaluar si mi deportista tiene una lesión a nivel del meñisco si no cuento con los medios clínicos para determinarlo? ¿Y cómo darle un tratamiento de recuperación desde la parte como entrenador en cuanto al tiempo, a medios físicos para que pueda recuperar su estado físico? Buenas noches, Cristian. Esta pregunta es bastante válida, es muy importante. Generalmente, como me habían comentado Byron, generalmente todos ustedes son entrenadores y tienen deportistas jóvenes. Principalmente en pacientes que tienen una lesión meniscal, primero tiene que darse el mecanismo de lesión, es decir, una flexión más una rotación de la rodilla. Generalmente somos deportistas, bueno, el tenis de mesa es un factor de riesgo para este tipo de lesiones. 2, si el paciente llega a presentar hemartrosis, ¿qué quiere decir? Un aumento importante de volumen de la rodilla, ese es el principal factor como para llevar a este deportista a una valoración médica. Esta valoración tiene que ser guiada directamente con un médico ortopedista o con un médico de alta especialidad que sería un artroscopista o deportista ortopedia del deporte, el cual sí verificaría el tipo de lesión, porque sí son lesiones un poco complejas, son muy poco valoradas, muy poco diagnosticadas, que es el grave problema, pero de forma aguda, cualquier paciente, en este caso pediátrico, menor de 18 años, que presente un aumento de volumen importante de la rodilla, el tratamiento inicial es parar completamente la actividad física, hielo local, inmovilizar la parte afectada, en el caso de la rodilla, tratar de evitar la carga de peso en esta rodilla y la valoración por parte de un médico especialista. Aparte de eso, una vez que se lleva al médico especialista, pues va a indicar analgésicos y todo lo que es la parte de especialidad, sería estudios complementarios, radiografías, resonancias magnéticas, que es el gold estándar para ver el tratamiento, pero esto no quiere decir que el 100% sean quirúrgicas. Probablemente en algunos tipos de lesiones sean tan leves que simplemente con reposo, rehabilitación puedan recuperar su actividad. Pero si en caso de que sea una lesión más grave o lesión más compleja, pues sí ameritaría un tratamiento. Pero de forma inicial, aumento de volumen en la rodilla, paciente pediátrico, amerita y que pierda la función, es decir, que sienta mucho dolor al apoyar la pierna, prácticamente es una evaluación directa con un especialista. Gracias.
Gracias, Gustavo. Simplemente por pedirles a los participantes, nos vamos a alargar tal vez unos 10 minutitos más, ya que tuvimos un problema de conexión y le vamos a pedir al doctor que si nos podía reforzar un poco más en el tema del hombro, sobre el manguito rotador, que justamente ahí fue unos 3 minutos que se nos fue la conectividad. No sé si tal vez nos refuerza este tema, Gustavo, en el tema de la lesión del hombro y el manguito rotador exactamente que nos pide los participantes. Muchas gracias. Sí, listo, sí, ahorita lo reproduzco y pues prácticamente ajustaremos la parte del hombro, que sí es una parte importante. Incluso tengo un artículo sobre tratamiento del, del hombro en cuanto a infiltraciones y todo eso. Listo. Listo. Vamos a iniciar con la parte de hombro nuevamente. Bueno, en pacientes adultos, principalmente es la segunda causa de lesión o de dolor en el hombro, pero de atención médica a nivel de Estados Unidos. Afecta hasta el 8% de la población adulta y la parte más afectada es el manguito rotador. Esta parte sí quiero que se aprendan bastante bien porque estos músculos prácticamente son los que más usamos en el tenis de mesa. Hay múltiples, o hay muchos más músculos que ejercen la función del hombro, sin embargo, los más importantes son estos, ya que son los que le dan la estabilidad del húmero con la escápula. Bueno, los músculos del manguito rotador son 4. En la parte superior observamos el músculo supraespinoso. Bueno, aquí en esta imagen no se ve que está en la parte posterior. Debajo del supraespinoso se encuentra el músculo infraespinoso, que principalmente nos ayuda a la rotación interna del hombro. El redondo menor, que se encuentra en la parte inferior, es un rotador interno, y el subescapular, que es un rotador externo. Se observa rotación externa. Esto es muy importante y les explico por qué. Las principales funciones es prácticamente la abducción del hombro, que es llevar el brazo alejando del centro del cuerpo. La rotación interna, que es llevar el brazo o la mano hacia adentro, y la rotación externa, en la parte derecha, que es llevar hacia afuera el brazo. El mecanismo de lesión. Aquí también sí me fijé que en los artículos que estaba buscando para la presentación, vi que varios artículos se concentraban principalmente en todos los mecanismos, de microtraumas repetitivos, generalmente en deportes en los béisbol, tenis de campo y varios deportes como rugby, en los cuales tienen traumatismos mucho más graves. Y ellos son pacientes de alto riesgo a nivel de hombro. Y prácticamente el segundo mecanismo de lesión, que es traumatismos, el cual en este caso pues, es menos frecuente, ya que no tenemos muchos deportes, no, nuestro deporte no es tanto de contacto como tal. El diagnóstico, principalmente historia clínica, factores de riesgo, si es un deportista microtenista, pues tiene un factor de riesgo, el mecanismo de lesión, una rotación interna, rotación externa forzada, o un movimiento en el cual el brazo superó el nivel de la cabeza, el cual generó el dolor. El diagnóstico por lo general es progresivo, radiografías nada más para verificar que no tenga lesiones óseas, ultrasonido, el cual en hombro preferiría no comentarlo como un diagnóstico o un factor de diagnóstico, ya que solo nos diagnostica aumento de volumen, edema, y es mecanodependiente, es decir, dependemos mucho de la persona que está realizando el ultrasonido. Sin embargo, la resonancia magnética sí es un diagnóstico de alta especificidad, es el gold standard, el que nos indica dónde, cuándo y cómo se produjo la lesión, de qué tamaño es, porque nos da una imagen tridimensional para saber incluso cómo repararlo y qué tan severa es la lesión.
Tipos de lesión. Como hemos visto, los 4 músculos rodean completamente la parte de la cabeza humeral y mantienen la estabilidad del húmero con la glenoides. Las lesiones se clasifican principalmente por la porción que está lesionada. Cuando esta es menos del 50%, por lo general el tratamiento es parcial, pero esta supera el 50% de la superficie del tendón. Es variable, es independizado. Si un paciente tiene 60, 50 años, pues prácticamente lo podríamos dejar conservador. Pero en pacientes deportistas o de alto rendimiento, porque es quirúrgica completamente, porque la rehabilitación es más rápida, la incorporación al deporte es más rápida y su recuperación tiene una mayor incidencia de recuperación de fuerza como de movilidad. Como he indicado, este es un artículo brasileño en el cual prácticamente se basó más en el tenis de campo, ya que es un deporte en el cual el brazo supera la altura de la cabeza, en el cual vieron cuáles son las lesiones, cómo prevenir las lesiones y qué ejercicios se pueden realizar posterior y previo a una lesión para evitar futuras lesiones. Ellos prácticamente valoraron 2 factores muy importantes en el hombro. Uno es la fuerza y 2 es la movilidad del hombro. Ellos hacen más énfasis en la fuerza que en la movilidad. Prácticamente todos observamos que el hombro dominante tiene una mayor fuerza que el hombro no dominante. Aquí lo que nos indica es que siempre existe un factor entre la rotación interna y rotación externa. La rotación interna domina la fuerza sobre la rotación externa. Ellos indican que un hombro sano, o para que un hombro se considere sano, debe existir un 66% de dominancia de la rotación interna sobre la rotación externa. Si este rango aumenta, se tolera hasta 9% más de dominancia de rotación interna, pero al pasar los 10 grados el 10% de la dominancia, se considera un hombro de riesgo. Esto quiere decir que este hombro es mucho más probable que en un movimiento o un esfuerzo o un movimiento exagerado o de alta resistencia tienda a lesionarse porque es un hombro inestable. Por eso, bueno, en las siguientes diapositivas les indicaré cuáles son los ejercicios para rotación externa. Y como segundo plano toman los arcos de movilidad. Generalmente, el brazo dominante tiene un mayor rango de movilidad porque está sometido a mayores fuerzas y mecanismos de movimiento. Pero ellos indican que se vio que cuando el brazo dominante tiene un rango de movilidad mayor a 10 grados comparado con el contralateral, se considera también como un factor de riesgo para un hombro tenga una lesión. Listo. En esta nos indica prácticamente cómo valorar los arcos de movilidad en un hombro sano con un hombro contralateral. También nos indica que se debe medir la movilidad del hombro lesionado con el contralateral y que para que éste llegue o se reincorpore a sus actividades físicas, por lo menos debe tener mínimo un 15 grados de discrepancia con el hombro sano. Es decir, si la rotación externa del hombro sano tolera 45 grados, lo mínimo que debe tolerar el hombro lesionado son 30 grados para tenerlo en cuenta para una recuperación deportiva. También habló de 2 ejercicios, los cuales son pasivos, no tienen una gran causa de lesión y son muy fáciles de realizarlos. Uno, que es el estiramiento del cuerpo cruzado, el cual, como vemos en la gráfica derecha, el paciente se coloca en decúbito dorsal, flexiona su hombro a 90 grados, flexiona su codo a 90 grados y con el brazo sano estimula o lleva la rotación interna, en este caso del hombro lesionado. Estas series se tienen que realizar 30 segundos 3 veces antes de dormir. El segundo ejercicio es asistido por parte del peso corporal, en la cual el paciente se coloca en decúbito lateral del lado afecto, flexiona a 90 grados del brazo y con el peso corporal prácticamente va a ayudarnos o asistirnos a efectuar la aducción del brazo afecto.
Esto igual tiene que estar 30 segundos y ejercitarlo en 3 series. Como hemos visto, la parte más importante era el fortalecimiento muscular. ¿Cómo ejercitamos los músculos rotadores externos? Esta gráfica se me hace bastante ágil, bastante sencilla y muy fácil de entenderla, en la cual el paciente prácticamente en el gráfico A y B está haciendo el ejercicio o la movilidad que hace el rotador externo, que es llevar el brazo en rotación externa. Estos ejercicios se pueden realizar así como está el paciente en decúbito dorsal, colocar una banda elástica y este peso prácticamente va a ser gradual, dependiendo al nivel al que se agarre o al que se tome la banda elástica y realizar el ejercicio de rotación externa. Este puede realizarse en 10 series en 10 repeticiones de 3 a 5 series y la parte de peso o más bien de fuerza va a ser ajustable de forma progresiva. El segundo ejercicio es prácticamente lo mismo, pero en una posición alterna, en la cual podemos ejercer tanto fuerza como resistencia. La fuerza vamos a ejercerla aumentando el peso del ejercicio y disminuyendo el número de repeticiones. Y para aumentar la resistencia, vamos a disminuir el peso del objeto en el cual estamos colocando la resistencia y aumentar el número de repeticiones. Y como tercero, hablaba sobre la simulación. Como ya les había dicho, este artículo estaba más guiado a deportistas de tenis de campo. Se observa el mango de la raqueta de tenis de campo, en el cual simulaban los ejercicios que realizaba el paciente en un entrenamiento. En este caso, ajustado al tenis de mesa serían las sombras, que sería una raqueta con poco peso, es decir, retirando los cauchos y simulando el ejercicio, que en este caso sería el ejercicio de sombras. Siempre y cuando sea de forma progresiva, tanto en tiempo como en número de repeticiones, y así ajustándolo hasta que el paciente ya no sienta dolor y recupere su movilidad completa. Gracias, Gustavo, por la acotación en este tema. Para finalizar, bueno, vamos a concluir las preguntas. Víctor Pérez, excelente ponencia, doctor, felicidades. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede tratar una lesión que pienso también es frecuente en los deportistas de tenis de mesa, y esta se denomina epicondilitis, o la llamada popularmente el codo de tenista? Su causa y tratamiento, por favor. Listo. A nivel el codo de tenista principalmente es una tendinitis de los músculos flexores del brazo. Si ponen atención, el epicóndilo es la zona medial del codo. Aquí este punto es un punto crítico, ya que se insertan todos los músculos que nos ayudan a hacer la flexión del brazo y, la flexión de la muñeca y la desviación cubital de la muñeca. Aquí se insertan grandes músculos, los cuales en el tenis de mesa los usamos todo el tiempo. ¿Por qué? Generalmente este diagnóstico se le dio en el deporte del tenis de campo, porque en el momento del servicio ellos realizaban la rotación interna. Como ejercen una gran fuerza en este grupo muscular, que son de 6 a 8, inflaman o ejercen mucha fuerza sobre un solo punto, que es la epitróclea, en este caso el epicóndilo medial o epitróclea, que es el que carga todo ese peso en una sola parte ósea. Esto hace que el punto de inserción de todos estos músculos y tendones sea un punto muy pequeño. Hace que una carga grande de energía se ejerza en esta zona. Generalmente no causa fractura, no causa lesión o ruptura tendinosa, es poco frecuente, pero sí causa una inflamación por el uso excesivo, por repeticiones continuas y una carga completamente conservador. En ellos no se recomienda el frío. ¿Por qué? Porque es una lesión muscular en la cual no se rompen fascículos, no hay un sangrado, entonces no necesitamos formar un coágulo. En ellos lo que queremos es relajar la musculatura. El tratamiento en ellos es calor local, colocarse una compresa caliente unos 10 a 15 minutos, unas 3 a 4 veces, 4 a 5 veces al día. Y
tratar de limitar un poco esa movilidad. Incluso en casos más severos, se da analgésicos antiinflamatorios no esteroideos de forma controlada, y si el dolor es muy severo, lo que se puede recomendar es nada más la inmovilización del codo prácticamente en las noches, para evitar que ejerza mucha fuerza a nivel del epitróclea o del epicóndilo medial, para disminuir su carga, disminuir su fuerza y así disminuir poco a poco su dolor. También en ellos generalmente usamos relajantes musculares, porque al ejercer la fuerza de 8 músculos en esa zona, prácticamente relajar la musculatura, descontracturamos los 8 músculos y relajamos la presión que se ejerce en esta zona. Muchas gracias, Gustavo. Te hago llegar los extensivos saludos y felicitaciones de diversos entrenadores de Latinoamérica por tu ponencia muy interesante, y entrenadores ecuatorianos. Washington Zambrano, felicidades, doctor, por su ponencia muy ilustrativa y éxitos en su carrera profesional. De antemano, Gustavo, de parte de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa y del presidente Paul Calle, te hacemos un extenso agradecimiento por la colaboración en este seminario. Y a los participantes les quiero informar que el día de mañana tendremos el último tema con la doctora Cristina Cabrera, y también tendremos un plus, un tema extra que durará 20 minutos con el licenciado Freddy Aguilar desde Colombia, con el tema el entrenamiento actual y cómo llegar a tener el sueño de entrenar en China. Entonces les pedimos para que se coordine para el día de mañana. Esta ponencia durará, y con clausura del primer seminario, durará hasta las 8 de la noche, para que puedan tener presente en su tiempo. Sin antes, Gustavo, te doy la palabra para que des tu despedida ante este primer seminario internacional para entrenadores de tenis de mesa. Listo. Primeramente, muchas gracias, Byron, por la invitación. Gracias por haber pensado en mí, ex compañero, ex amigo de toda la vida. Al maestro Paul Calle, igual por la invitación. A todos, veo muchas caras conocidas, ex compañeros, ex jugadores, algunos entrenadores. Un saludo a la distancia. Gracias por la atención y espero haber cumplido con todas sus inconvenientes, sus dudas acerca de las lesiones deportivas. Sé que están un poco más guiadas a la parte quirúrgica, ya que es la que más está enfocada en especialidad. Sin embargo, pues sí, me gustó mucho prácticamente asociar todo lo que veo en la ortopedia comparado con el tenis, ya que sí, prácticamente sí me gustó mucho volver a recordar esas épocas y todas las lesiones que tuvieron mis compañeros. Le veo a Dino, me acuerdo una vez que te lesionaste el hombro, incluso tengo un artículo para ti sobre infiltraciones de hombro. Saludos, Dino, sí, no, sí, muchas gracias por todo y pues, un placer haber ayudado en lo que pueda. Muchas gracias, Gustavo, a ti por tu colaboración. Y bueno, hemos terminado la ponencia del día de hoy. Les esperamos el día de mañana para finalizar este primer seminario con la doctora Cristina Cabrera con su tema prevención actual frente al COVID-19 en el desempeño de las limitadas actividades deportivas. Un tema muy presente con esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Muchas gracias a todos los participantes. Una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias.